Muy bien, Listo. entonces, muchas gracias, mis hermanas, siempre por ayudarme con respecto a acá a la tecnología, ¿no? Ujú. Para que podamos comunicarnos bien. Entonces, hoy vamos para nuestra clase sobre los aspectos teológicos, misionológicos y pastorales de la carta a los hebreos. Estamos entrando en nuestra última unidad de estudio, nuestra tercera unidad de estudio del curso de Hebreo, Ujú. epístola a los hebreos. Muy bien, entonces vamos déjeme para estar compartiendo, a ver si puedo compartir entonces la presentación. Muy bien, allí la ven, ¿verdad, hermanas? Sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a iniciar para estudiar el tema. Entonces ya les he indicado algunas páginas que les pueden ayudar para Ujú. la parte de preparar su exposición. Sí. Hay unas páginas entonces allí del libro La Carta a los Hebreos, como, eh, a ver, ¿cómo es que se llama el libro? Eh, escrito pastoral. Carta de escrito pastoral. La Ajá, carta de los como hebreos escrito como escrito. pastoral. Sí, La Carta a los Hebreos como escrito pastoral, de Gaspar Mora. Entonces, ese libro lo hemos venido manejando ya para los anteriores temas y lo vamos a seguir entonces utilizando. También lo van a utilizar ustedes para un informe de lectura, ¿no? Que deben Sí. hacer. Recuerden, todavía tienen pendiente entonces las exposiciones y Sí. tienen un informe de lectura, un informe crítico de lectura y finalmente tienen un ensayo que entregar. Ujú. Tienes que mirar ahí la programación para que vean las indicaciones con respecto a las tareas, respecto a las asignaciones. Pero cualquier duda con respecto a la elaboración de sus tareas, me consultan y les puedo asesorar, les puedo ayudar. Bueno, entonces continuemos. Vamos a compartir entonces el tema de la superioridad de Cristo, en primer lugar, con base al Antiguo Testamento, con base en el Antiguo Testamento. La superioridad de Cristo es uno de los temas principales de la teología del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Y ya nosotros la hemos estado mirando anteriormente, este tema de la superioridad de Cristo, que es el tema central, ¿no? O general de la epístola a los Hebreos, este tema de la superioridad de Cristo. Por cierto, hermanas, quería decirles que, o ponerme de acuerdo, ¿no? Antes de continuar estudio del tema, ponerme de acuerdo con respecto a las exposiciones. Entonces, Ujú. pueden hacerlas en las clases finales, si lo desea, porque no hay un orden en los temas que tenemos para esta unidad. Entonces, es decir, están planificados de una manera, pero lo podemos cambiar. Ok. Entonces, si ustedes desean dejar sus exposiciones para las dos últimas clases, está bien. O para la última clase, las dos exposiciones, como a ustedes les parezca. Entonces, todavía nos faltan como unas 6 clases. Es todo este mes y 2 semanas del mes de noviembre, ¿no? Entonces, ustedes me dicen cuando, si desean exponer en el momento o en el día en que está apuntado para el tema, o si desean dejarlo para el final, las clases finales del curso. Muy Ok. bien. Bueno, Sí. después lo escribimos en el grupo. Lo- ¿Cómo o lo dice? decidimos ahora. No, no.
cuando ustedes ya decidan, me avisan, ¿no? No sé. Bueno. Sí. Muy bien, vamos entonces con este tema de la superioridad de Cristo con base en el Antiguo Testamento. Y bueno, esto es para mirar cómo el tema de la superioridad de Cristo, tema central de la carta a los Hebreos, está relacionado, ¿no?, con la teología del Antiguo Testamento. Así que el libro de Hebreos recoge esa superioridad de Cristo con base en el Antiguo Testamento. Hemos hablado cuando estudiamos el tema general de la epístola a los Hebreos, cuando estudiamos la estructura de la carta, hemos hablado de cómo están las citas de tanto del Pentateuco como de los libros históricos, proféticos y poéticos, ¿verdad? Cómo esas citas son muy usadas, citas del Antiguo Testamento, muy usadas en la carta a los Hebreos. Entonces, estamos viendo que hay una armonía, ¿no?, entre lo que Hebreos dice, lo que Hebreos enseña sobre la superioridad de Cristo con respecto a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que el escritor a los Hebreos recoge de allí, de todos esos libros, tanto de el Pentateuco como de los otros tipos de literatura o de géneros literarios de la Biblia, recoge entonces para redactar, para escribir el libro a los Hebreos o la carta a los Hebreos, su carta. Es importante recordar que esta cita que toma el escritor a los Hebreos del Antiguo Testamento pertenecen a la versión de la Septuaginta, la versión de los 70, que es aquella versión griega de las Escrituras que fue hecha recordemos, en Alejandría, Egipto, por un grupo de ancianos, de eruditos, ¿verdad?, que fueron eh, habilitados o agrupados para eso por el rey Ptolomeo y entonces se escribió esta versión de la Septuaginta. De esa versión de la Septuaginta es de donde tomó el autor de la carta a los Hebreos, tomó sus citas, ¿no?, para su libro. Entonces vemos con respecto a la superioridad de Cristo, basándonos en el Antiguo Testamento, tenemos también la aplicación a la persona de Cristo de las profecías mesiánicas, ¿no? Eso es algo que hace mucho el escritor de esta carta a los Hebreos. Aplica a la persona de Cristo esas profecías de los salmos mesiánicos, ¿no? Entonces, esos salmos mesiánicos, cuando hablaban del Mesías, del Salvador, señalaban entonces esa superioridad de esa persona, ese Mesías que vendría, ¿no? Entonces ahí tenemos este dato tan importante. Vemos entonces también recogidos en el libro de Hebreos lo que son los tipos de Cristo, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Ya es algo reiterativo, ¿no?, que hemos hecho ya, porque hemos mencionado mucho a Melquisedec, que es mencionado allí en Hebreos capítulo 7, y se hace una comparación entonces en Hebreos entre Melquisedec y Cristo, ¿no?, por las características de este sacerdote rey. Y entonces se compara con el sacerdocio eterno de Cristo. Y Melquisedec, recordemos que era rey de paz, ¿no? Rey de Salem, rey de paz. Entonces, Cristo es llamado entonces en las profecías mesiánicas, tanto de los libros proféticos como en los salmos, es llamado Rey de paz, Rey de justicia y paz.
Entonces ahí tenemos. Bueno, para recordarles lo que es un tipo, ¿no? Se llama así en la ciencia hermenéutica, en la materia de hermenéutica se ve este asunto de los tipos y los símbolos. Son figuras en el Antiguo Testamento, ¿no? Que anunciaban una realidad que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, tipo, viene de una palabra griega, tupos, que significa figura, ¿no? O tipos, también se puede decir, significa figura. Entonces, estos personajes y estas algunas cosas del Antiguo Testamento representaban o anunciaban, ¿no? Una realidad, una verdad del Nuevo Testamento. Es lo que significa un tipo. También hay símbolos, ¿no? Que el símbolo ya es más sencillo. Y entonces los símbolos del Antiguo Testamento anunciaban entonces las realidades del Nuevo Testamento, mayormente en la persona de Cristo Jesús. Entonces tenemos, el escritor a los Hebreos hace una distinción entre el sumo sacerdocio de Cristo y el sumo sacerdocio terrenal, ¿no? Y allí entonces él interpone la figura de Melquisedec para decir que Cristo no es sumo sacerdote según el orden terrenal de la familia arónica, sino en cuanto al orden de Melquisedec, que es un personaje misterioso, enigmático, que aparece allí en el libro de Génesis, aquel rey de Salem que salió a recibir a Abraham cuando Abraham venía de la guerra, con aquellos reyes que habían capturado a Lot, y Abraham fue y liberó a Lot y todo eso. Entonces, este rey de Salem, Melquisedec, Salem se refiere a una ciudad, ¿no? Pero el término más bien significa paz. Entonces, Melquisedec dice que recibió los diezmos de Abraham, ¿no? Es decir, Abraham le reconoció como un sacerdote, ¿no? Pero es un personaje misterioso que no, mm, por supuesto, todavía no existía el, el, el sacerdocio, ¿no? Aarónico para ese tiempo. Porque estamos hablando de Ujú. antes de Moisés y antes de la institución de la ley levítica. Entonces ya existía acá este sacerdote rey Melquisedec, ¿no? Muy Sí. bien. Entonces avanzamos a un segundo tipo que es el tabernáculo y los sacrificios, ¿no? También mencionado allí en Hebreos 9 y 10. Entonces vemos que se compara o se contrasta lo temporal con lo eterno, ¿no? En este caso, el tabernáculo y los sacrificios instituidos eran temporales, eran perecederos, eran ineficaces, no perfeccionaban, y se compara entonces con el sumo sacerdote perfecto, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que ofreció un sacrificio perfecto y definitivo, de una vez y para siempre. Entonces, se hace el contraste. Entonces, sin embargo, el tabernáculo y los sacrificios eran tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de la obra redentora que nos permite acceder entonces a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Recordemos que en el tabernáculo había un lugar santísimo, al cual entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Y allí entraba para ofrecer sacrificios por sí mismo y también por el pueblo. Pero esas ofrendas del Antiguo Testamento eran temporales porque se tenía que ofrecer una y otra vez, ¿no? Había también un día de la expiación, que vamos a ver entonces ahora, como también tipo de esa expiación
o de esa propiciación perfecta de Cristo Jesús, cuando en ese día de la expiación también había un ayuno especial, celebraba anualmente en una fecha determinada, y entonces allí se presentaban sacrificios por los pecados de omisión, aquellos que no habían sido confesados no habían sido ofrecidos a un sacrificio por ellos. Entonces había ese día especial del perdón, ¿no? O del Ujú, el cubrimiento a través del el sacrificio expiatorio especial que se hacía. Pero Cristo, dice el escritor de los Hebreos, entró en el santuario celestial, ¿no? No en el santuario terrenal, no en el tabernáculo terrenal, sino en el santuario celestial, y entró con su propia sangre para entonces obtener la redención eterna eh, de todos sus hijos, ¿no? De todos los que se han amparado en su sacrificio. Entonces, estos tres tipos, que aparecen otros y otros símbolos más, pero estos son un ejemplo de cómo la superioridad de Cristo expresada en el libro de Hebreos es tomada con base al Antiguo Testamento. Sí, tiene su fundamento allí en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy ujú. bien. Entonces ya esto es parte teológica, ¿no? Esto es parte teológica. Un momentito. Entonces vamos a avanzar a un segundo aspecto acá, que es la superioridad de Cristo en armonía con los evangelios. Es decir, que podemos, no tenemos exactitud, ¿no? Sí, porque probablemente la carta a los hebreos, hemos hablado de que probablemente se escribió por ahí en el 65 o 67 después de Cristo. No pudiéramos decir que el escritor se basó en los evangelios para todo lo que presenta acerca de la persona de Cristo, pero ya los relatos evangélicos eran en ese tiempo orales, si no estaban escritos, por lo menos eran orales y eran conocidos por la iglesia, ¿no? Porque era el testimonio de los apóstoles, de los que habían andado con Cristo Jesús, ¿no? Y quien quiera que haya sido el escritor a los hebreos, ya tenía conocimiento de los relatos evangélicos, de los relatos orales del evangelio que luego fueron recogidos progresivamente en los cuatro evangelios. Pero ya esos relatos evangélicos, esos relatos orales sobre la persona de Cristo que provenían de Pedro, provenían de Mateo y de cada uno de los apóstoles que habían andado con el Señor, que habían caminado con el Señor y de Juan también, ¿no? Especialmente de Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan fueron los más cercanos al Señor, ¿no? Ese círculo más cercano al Señor. Ya estos apóstoles ya transmitieron o transmitían a la iglesia entonces estos relatos. Y en la carta a los hebreos, entonces hay una armonía de esa superioridad de Cristo, de esa persona de Cristo con respecto a los evangelios. Este tema también es sumamente importante, ¿no? Hebreos nos presenta a Jesús como el intercesor, el sumo sacerdote, el que ora por los redimidos, ¿no? Que ora por los discípulos, ¿no? Y eso entonces lo tenemos allí también en los evangelios, esa figura intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Ora por Pedro, ¿no? En un momento determinado, cuando dice eh, que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo, ¿no? Recuerden. Ujú. Cuando Pedro hizo aquella declaración, cuando el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Yo. Entonces Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero el Señor, que los conocía todos, entonces sabía que Pedro iba a estar sometido a una dura prueba, a una prueba terrible de su fe.
en el momento en que el Señor fuera arrestado y entonces Pedro fuera tentado también a negar, ¿no?, su filiación con el Señor, negar su relación con el Señor, como en efecto sucedió, ¿no? Sí que fue una dura prueba para Pedro, pero el intercesor, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ya había orado no solamente por Pedro, ¿no?, sino por el resto de los discípulos. Había orado por cada uno de ellos. Y entonces eso nos lo presenta los evangelios, ¿no? Y entonces, en Hebreos, el Señor es ese sumo sacerdote que está a la diestra del Padre y que conoce nuestras debilidades y que intercede continuamente por nosotros. Esta es una idea, hermanas Damari y Anaí, muy importante porque nos permite reconocer, ¿verdad?, esa fuente escritural, esa fuente también revelada, ¿no?, de estas Ujú. enseñanzas de Hebreo, de estas enseñanzas teológicas de Hebreo, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo como el intercesor. En Juan 17, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, lo que conocemos como la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? Recordemos, Juan 17, él ora, ¿no?, por su Ujú. discípulo y allí también expresa, le pide al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo antes que el mundo hubiese sido creado, ¿no? Ese es Jesús preexistente, sumo sacerdote orando por sus discípulos y glorificando al Padre, dándole gracias por la obra que le encomendó, por los resultados de su obra y ya preparado o preparándose también para la cruz. Pasemos entonces a una siguiente idea que aparece en el libro de Hebreos, o verdad, de Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y sabemos que eso es mencionado en el Evangelio, ¿no? La filiación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, Hijo de Dios, ¿no? Especialmente en el Evangelio de Juan es manejada esta verdad de la filiación de Jesús con el Padre, con el Creador, ¿no? Entonces Jesús es Hijo de Dios y eso lo presenta el libro de Hebreos y también es una idea o una verdad que armoniza con los evangelios, ¿no? Vemos el capítulo 1 de Juan, por ejemplo, del Evangelio de Juan, que menciona esa preexistencia de Cristo como el Verbo, luego menciona la encarnación, ¿verdad? Y entonces dice que aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Entonces, Jesús es preexistente, ¿no? Eterno también con el Padre. No tiene inicio de días ni fin de días, dice la palabra, ¿no? Es decir, Él es el Dios también preexistente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Son las tres personas de la Trinidad, de acuerdo a nuestra teología. Entonces, las tres personas, aunque son uno en esencia, una misma naturaleza, podemos decir que no son manifestaciones, ¿no?, del mismo Dios, porque hablar de manifestaciones es una herejía o una falsa doctrina llamada modalismo, ¿no? Hablamos de tres personas que existen en una unidad, ¿no?, en una misma naturaleza. Entonces, esa es la teología que la tradición de la iglesia enseña y que nos es revelada en las escrituras. Entonces, Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Así es revelado en los evangelios y así recoge entonces el libro de la carta a los Hebreos. Mayor que Moisés también es una idea que se maneja en los evangelios, ¿no? El mismo Jesucristo lo afirmó
lo dijo, ¿no? Entonces, él dijo, por ejemplo, al hablar de los mandamientos de la ley, de las prescripciones de la ley, él habló y dijo, oísteis que fue dicho, Sermón del Monte, tiene esa expresión, Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿no? Sermón de la montaña. Allí se repite una y otra vez esta expresión del Señor Jesucristo cuando dice, oísteis que fue dicho. Está hablando de lo que dijo Moisés, mas yo os digo. Entonces, de esa manera se presenta el Señor Jesús a sí mismo como superior a Moisés, mayor que Moisés. Se presenta en el Evangelio porque él tiene la autoridad para expresar el mandamiento de Dios, el mandamiento de la ley, de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moisés dijo, no codiciarás, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho, no codiciarás o no adulterarás, mas yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que aquí hay entonces una mayor autoridad que Moisés, mayor que Moisés. Y eso lo recoge entonces el libro de Hebreos. También se nos presenta como preexistente y lleno de gloria con el Padre, lo que estábamos hablando. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Hebreos dice que a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Entonces presenta esa preeminencia del Señor Jesucristo y esa preexistencia lleno de gloria con el Padre, ¿no? Y dice, cita también un pasaje donde dice, adórenle todos los ángeles de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Son entonces verdades que aparecen en Hebreos, que están recogidas de los evangelios. ¿Por qué? Porque, perdón, vuelvo acá. Porque en los evangelios se nos presenta entonces esa superioridad del Señor Jesucristo sobre los ángeles, ¿verdad? Recordemos en el Getsemaní, cuando él oraba intensamente, cuando dice la palabra que el Señor oraba intensamente y su agonía, la intensidad de esa oración era tan fuerte que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿no? Que caían a la tierra. No es que literalmente sangraba el Señor o que el sudor era sangre, ¿no? Porque cuando aparece la expresión como en las escrituras, entender que es una comparación, es una figura retórica, ¿no? Entonces, el cómo indica que es un símil, que no está hablando literalmente. Algunos predicadores han cometido el error de indicar esto, ¿no? Que el Señor allí en el Getsemaní sangraba, ¿no? Su sudor era sangre. Y hasta especulan, pues, que tenía una enfermedad eh, y todo eso, pero no es así, es una comparación, ¿no? Es una figura retórica, es un símil cuando aparece la palabra como, ¿no? Entonces, todo esto aparece entonces en el Evangelio, dice que venían ángeles y le servían allí en el Getsemaní. Vinieron ángeles para fortalecerle, ¿no? También en la tentación, en Mateo capítulo 3, dice que venían ángeles y le servían después que estuvo ayunando durante 40 días, ¿no? Tuvo hambre, dice, venían ángeles y le servían. Significa, o se implica que vinieron ángeles para presentarle comida al Señor o traerle comida allí después de la tentación, como cuando vino el ángel, cuando Elías, recordemos, ¿verdad? Y Elías deprimido, allí huyendo de Jezabel, de acá, en aquel lugar, en el desierto. Entonces vino un ángel, le tocó y, y le presentó una comida y le dijo, come, porque largo camino te resta. Entonces vemos al Señor, igualmente vinieron ángeles y le servían, ¿no? Después de la tentación, allí en el Getsemaní, y luego vemos cuando la ascensión del Señor Jesucristo, bueno, vino un ángel también para remover la roca, ¿no? En la resurrección. Así que los ángeles están sujetos y al servicio del Señor Jesucristo. Luego vinieron en la ascensión también los ángeles,
en ese momento tan maravilloso, tan glorioso de la ascensión del Señor a los cielos, al final de los evangelios y al principio del libro de Hechos. Entonces, avanzo, mis hermanos. También se nos presenta esa armonía de Hebreo con los evangelios al ver el sacrificio por el pecado, que Jesucristo es el sacrificio por el pecado y el único medio de salvación, ¿no? El único medio de salvación. Entonces, eso en los evangelios se presenta el Señor como ese sacrificio por el pecado, ¿no? Sacrificio perfecto en la cruz y que Él es el único camino para llegarnos al Padre y eso también nos los presenta entonces el libro de Hebreo. El Señor Jesucristo es la revelación perfecta y final de Dios. Eso podemos basarlo en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la revelación perfecta y final de Dios. Cuando el libro de Hebreos comienza y dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres, o habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, ¿verdad? Entonces, el Hijo es la revelación perfecta y final de Dios, según Hebreo, y eso también es armonizado entonces con los evangelios. Bueno, voy a avanzar para que pueda dar tiempo, ¿no? De estos 4 punticos que estamos tratando. Vemos también la superioridad de Cristo en armonía con el libro de los Hechos. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Igual como dije con respecto a los evangelios, ¿no? No podemos establecer la fecha de cada uno de estos escritos y si Hebreo, ya cuando el escritor a los hebreos redacta su carta o escribe su carta, ya existía el libro de Hechos, ¿no? Pero por lo menos el escritor sí conocía todos los eventos que habían sucedido y que se narran en el libro de Hechos, ¿no? Probablemente era uno de los personajes mencionados allí en el libro de Hechos, ¿no? Probablemente Apolos o Pablo o cualquiera de los otros candidatos que se han manejado como posibles escritores de la carta a los hebreos. Entonces hay una armonía muy grande con el libro de Hechos, ¿no? El escritor a los hebreos es un conocedor muy firme, muy profundo de todo el contenido de la historia de la iglesia primitiva narrada allí en Hechos, el libro de Hechos. Vemos que es el mismo mensaje cristocéntrico, ¿no? Que aparece en hebreo que el que aparece en el libro de los Hechos. El mensaje cristocéntrico. Cristo y solo Cristo, ¿no? Es el medio de salvación, es el Salvador. Vemos este mensaje cristocéntrico, lo vemos, por ejemplo, en las predicaciones del apóstol Pedro, ¿no? En los mensajes de Pedro que aparecen allí en el libro de Hechos, ¿no? Comenzando desde el mismo Pentecostés, cuando Pedro se levantó y predicó a Cristo, a todas aquellas personas de diferentes nacionalidades, un mensaje cristocéntrico, ¿no? Que se encuentra allí. Cada uno de ellos, de los apóstoles, de esos personajes que aparecen en el libro de Hechos, cuando predicaban, cuando abrían su boca para compartir el Evangelio, ellos basaban su mensaje fundamentalmente en la persona de Cristo, en su significado, en lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de Cristo Jesús. Bueno, vamos entonces. Otra verdad, otra idea importante acá es la exaltación de Jesús en gloria, que se presenta en Hebreos, está en armonía con los relatos del libro de Hechos. Tenemos el relato de la ascensión, principio del libro de los Hechos, cuando se despidió de los primeros discípulos, ¿no? De los que formaron la primera iglesia. Y también vemos el relato de Esteban, cuando el martirio de Esteban, él vio
a Jesús exaltado en gloria a la diestra del Padre, ¿no? Cuando lo estaban matando a Esteban. Entonces lo vio exaltado. Y eso es lo que presenta el libro de Hebreos, ¿no? Esa exaltación del Señor Jesús. La conversión de Pablo también, que aparece en Hechos capítulo 9, eso armoniza también entonces con lo que dice Hebreo, que es el Jesucristo vivo, ¿no? Presente, glorificado. Se nos presenta entonces allí esta figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, exaltado, ¿no? El Señor Jesús, glorificado. Podemos verlo en la conversión de Pablo, ¿verdad? Vemos entonces esta superioridad de Cristo en armonía con el libro de los Hechos, ¿no? La ascensión, martirio de Esteban y la conversión de Pablo. ¿Por qué hablamos de la conversión de Pablo aquí? Porque en la conversión de Pablo se le presenta el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, ¿verdad? Se le revela el apóstol Pablo. Entonces, ese Cristo exaltado, ese Cristo glorificado también se puede armonizar entonces esa verdad con el libro de Hechos, que nos presenta a ese Cristo exaltado. Tenemos entonces también a Cristo vivo y presente. Nos envía su ángel a sacar a Pedro de la prisión. Va y le habla también por medio de un ángel a Felipe, el evangelista, para que vaya en una determinada dirección a encontrarse con el eunuco y también anima, por medio de su ángel, anima a Pablo, ¿verdad? Fortalece a Pablo, entonces, el ángel de Dios, y esto entonces vemos también presentado esto en el libro de Hechos, ¿no? En el libro de Hebreos, entonces vemos esta superioridad de Cristo, donde los ángeles le sirven y los ángeles son ministros enviados por nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces la superioridad de Cristo en armonía con las epístolas y el Apocalipsis, ¿no? Que sería el último punto que vamos a tratar en esta clase. Superioridad de Cristo en armonía con las epístolas y el Apocalipsis. No tenemos aquí una imagen que es la figura de el Cristo victorioso que nos presenta el libro de Apocalipsis, ¿no? El hombre con la ropa teñida de sangre sobre el caballo blanco, ¿no? Victorioso, ese, ese ser glorioso, rey de gloria, ¿no? Que nos presenta esta imagen. Entonces, se armoniza esta superioridad de Cristo también con las epístolas y con el libro de Apocalipsis. Vamos a ver brevemente esto, ¿no? Tenemos en las epístolas y en el libro de Apocalipsis tenemos la explicación teológica y la aplicación práctica de las verdades del Antiguo Testamento, de los Evangelios y del libro de Hechos. Recordemos que las epístolas, la forma de tratar las epístolas, estos temas, es que explica, ¿no? Le da una explicación teológica y una aplicación práctica a esas verdades del Antiguo Testamento que cita. Entonces, el libro de Hebreos. Entonces, la superioridad de Cristo, también expresada en las epístolas y Apocalipsis, es recogida acá en el libro en la carta a los Hebreos. La verdad fundamental de esta superioridad de Cristo es que Jesucristo es el Señor. Ese fue el primer credo cristiano. Jesus Kyrios era en griego. Jesucristo es el Señor.
Es la primera declaración de fe, se puede hablar de que el primer credo cristiano, porque era la expresión de los cristianos, ¿no? La expresión de los cristianos, la confesión de fe de los cristianos sobre el significado de la persona de Cristo, ¿no? La superioridad de la persona de Cristo. El Jesus Kyrios, ¿no? Jesús es el Señor. Entonces, esta es la primera confesión de fe de la iglesia cristiana y está recogida en el libro de Hebreos también, nos presenta a Jesucristo como el Señor de todo. En Hebreos se ve cómo se da gloria, honor y poder, se tributa gloria, honor y poder al Hijo Jesucristo. Eso es recogido también de las epístolas y del Apocalipsis, ¿no? Se puede armonizar esta verdad. La gloria, honor y poder del Hijo, ¿verdad? Es expresado también allí en las epístolas y en el Apocalipsis. Vemos, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Cuán importante es lo que el Apocalipsis nos presenta sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es superior, perfecto, entonces, nuestro Señor Jesucristo. Rey de gloria, Rey victorioso, en fin, cantidad de verdades hermosas que nos presentan las epístolas y Apocalipsis, que también es entonces expresado en el libro de Hebreos. Entonces, al final podemos decir que en Hebreos, así como en Apocalipsis aparece la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Podemos hablar de una armonía entonces entre las epístolas, el Apocalipsis y la carta a los Hebreos, cuando se nos presenta entonces en las epístolas y el Apocalipsis la revelación de Jesucristo. Las epístolas a través de la enseñanza, a través de la explicación de las doctrinas. Igual todo lo que nos presenta el libro de Apocalipsis a manera de revelación. Todo esto nos enseña la superioridad de Cristo, ¿no? Ese Cristo glorioso que aparece revelado allí en los primeros capítulos del Apocalipsis, ¿no? Que dice que Juan en la isla de Patmos vio allí cuando Juan estaba preso en esa isla, condenado a trabajos forzados allí, a una vida dura a causa de su fe, porque la tradición dice que luego Juan salió de esa isla, ¿no? Y regresó nuevamente, y es decir, fue liberado y entonces estuvo en Éfeso, ciudad de Éfeso, ejerciendo desde allí el presbiterio, ejerciendo la supervisión de la iglesia después de ser liberado de la isla de Patmos. Pero cuando estuvo en la isla de Patmos, él escribió entonces esta carta, ¿no? Circular a las 7 iglesias de Asia Menor. Recordemos que se le indicó que escribiera y enviara una copia a cada una de las iglesias del Asia Menor, que eran aquellas iglesias que estaban más sometidas al imperio romano, ¿no? A la persecución, también a la presión de el culto del emperador, porque había en cada una de esas ciudades, había altares y había monumentos y había lugares de culto del emperador, que el emperador en aquel tiempo, el emperador romano, había sido divinizado, ¿no? Y tenía su culto muy elaborado y le era exigido a los cristianos de adorar a esas estatuas y de presentar ofrendas delante de la figura del emperador. Entonces, todo esto que nos revela el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esto está en mucha armonía con el libro de Hebreo, la carta a los Hebreos, ¿no? Esa revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor glorificado, como el Rey de Reyes,
y Señor de señores, el que regresará, ¿verdad? Para ya como juez, ¿no? En su segunda venida, para establecer su reino. Toda esta revelación de Jesucristo aparece en el libro de Hebreos, entonces tiene fundamento también en la revelación del Apocalipsis. Vuelvo a decir, ¿no? No hay una línea de tiempo clara sobre la fecha de escritura de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y no podemos aseverar con exactitud que ya el escritor a los hebreos ya conocía estos escritos, pero sí hay la posibilidad, ¿no? Porque Pedro menciona, en su carta menciona, por ejemplo, los escritos de Pablo, los menciona, las epístolas de Pablo, dice que algunos indoctos tuercen, ¿no? Las epístolas de Pablo, así como los otros escritos, ¿no? Así que ya había otros escritos sagrados que ya los cristianos manejaban, que los apóstoles manejaban. Entonces Ujú, vemos, para resumir, hermana, vemos una gran armonía en cuanto a este tema de la superioridad de Cristo. No es un tema propio, particular de la carta a los hebreos, sino hay una armonía con todas las escrituras, ¿no? Tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Entonces, vemos la armonía de la Biblia, ¿no? Y vemos entonces el lugar tan importante de esta carta a los hebreos dentro de todo el grupo de escritos cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Vemos su importancia, su riqueza, ¿no? De la teología de este libro, de los temas teológicos tratados, ¿no? La profundidad, ¿no? De esa interpretación, de esa exégesis que hace el escritor, de esa aplicación de las enseñanzas y verdades del Antiguo Testamento, cómo las cita, cómo las explica, cómo se las aplica a Cristo Jesús. Y entonces vemos cuán importante el libro de Hebreos, ¿no? Cómo tenemos que estudiarlo, cómo es un recurso tan importante para nuestra propia edificación, para entender nuestra salvación, nuestra relación con Cristo, para ayudarnos a una mayor devoción con respecto a la persona de Cristo, ver la grandeza de nuestro Señor, ¿no? Expresada en todas las escrituras y recogida por este magnífico escritor, por esta persona tan profundizada, ¿no? En las escrituras. Y por supuesto, allí está también por supuesto, la mano del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu, ¿verdad? Trabajando en este escritor de la carta a los hebreos, ¿no? Entonces, ujú, una expresión de allí en hebreo dice que toda perdón, la escritura habla sobre el poder, ¿no? Y la eficacia de la escritura. Dice que es como espada de doble filo, ¿no? La escritura, hablando de ese poder y de esa autoridad de la escritura y de esa eficacia, ¿no? Esa utilidad, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el escritor de los Hebreos, es como espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo, dice, hasta partir las coyunturas, los tuétanos. Es decir, cómo la palabra de Dios poderosa, ¿verdad? Tiene esa eficacia para descubrir los secretos del corazón del ser humano, para exponerlo, ¿no? Exponer sus faltas, sus pecados, sus debilidades delante de la presencia de Dios y para hacerle reconocer esas faltas y conducirlo a los pies de la cruz. Entonces vemos lo maravilloso de este libro, ¿no? La revelación de nuestro Señor Jesús. Yo no sé si desean aportar algo, decir algo, para que ya estemos ya en esta parte conclusiva ya de la
lección, de la enseñanza de esta mañana. Quizá hasta este momento del curso, ¿cómo les ha impactado el libro de Hebreo, ¿no? Quizá ha cambiado su concepción de este libro, quizá no lo tenían en tan grande estima, tan grande importancia dentro del canon. Recordemos, el canon del Nuevo Testamento, recordemos que acá pues, hay una explicación muy elaborada de lo que es los ceremoniales, ¿no? De la ley levítica, los rituales, los sacrificios, las ofrendas y su significado, ¿no? Simbólico o como figura de lo que había de venir, ¿no? Que era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le doy unas palabritas, hermanas, si quieres, para ir concluyendo. Cada una puede hacer una pequeña reflexión o un pequeño aporte. Ujú. Adelante. Yo había leído el libro de Hebreos, pero nunca lo leí, digamos, con estos enfoques. Siempre leí el típico tema de la salvación, más que nada, y cuando necesitaba como cosas que hablen de la fe, por el famoso pasaje de la fe. Ujú. Pero el hecho de verlo así, de poder conocer cuáles son los temas centrales y tener en cuenta esto, lo que hablábamos de Melquisedec, de la superioridad de Cristo, de cómo, digamos, hace una armonía con cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que por ahí son confusas al momento de leerlo, hace que la visión, o por lo menos que mi visión, se amplíe mucho más como para tenerlo mucho más en cuenta para elaborar un sermón, porque era un libro que te cuesta, o por lo menos a mí si no lo conocía un poco más en profundidad como lo estamos haciendo ahora, no era algo que podría haber elegido, porque me es difícil para mí elegir un versículo que estoy sintiendo, que no estoy conociendo el contexto. Sí, Entonces ya cuando lo que yo siento ahora con toda esta información, ya me siento aún más segura de qué es lo que habla, qué es lo que tiene y qué es lo que yo puedo sacar de ahí. Y me gusta, a mí me ha enriquecido en realidad. sí, muy bien. Gracias, hermana Damaris. Anaí, bueno, De quizá no hay mi mucho que decir, parte, ¿no? Porque sí, sí, resumió bastante bien. sí, Sí, en cuanto la superioridad es importante, al menos para nosotros, tener buena base teológica de dónde podemos justificar nuestra fe. Y Hebreo es un libro donde uno puede ir directo eh, ante cualquier tipo de circunstancia que se presente en el ministerio. Es un libro que habla por sí solo en cuanto a la teología cristocéntrica. Porque las personas muchas veces vienen confundidas a las iglesias cuando se cambian de otras iglesias y, y ahí es donde tenemos que tener una base sólida y Hebreos, siendo un libro bastante cristocéntrica y también en cuanto al poder de Dios a través de todo lo que hace la explicación e incluso cómo se debería comportar la iglesia ante situaciones, es bastante completo. excelente, hermanas. Muy bien, cada uno de sus aportes hacen un buen resumen, ¿no? De tanto de la clase como de lo que hemos estudiado hasta ahora y de este tema de la superioridad de Cristo tan importante, ¿no? La centralidad de Cristo para la salvación, lo que es la salvación por gracia, ¿no? Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como Hebreo nos presenta que nos ha abierto el Señor un camino nuevo y vivo, ¿no? Para entrar a la presencia de Dios a Ujú, través de el velo de su carne, dice, ¿no? Así como ese velo que impedía entrar al lugar santísimo fue rasgado, fue roto literalmente cuando murió el Señor, ¿no? En el relato de la crucifixión nos enseña allí en el Evangelio que
el velo se rasgó, ¿no? Y se rasgó de arriba hacia abajo, ¿no? También es Ujú, muy significativo. Ese velo era una cortina muy gruesa, ¿no? Que separaba en el templo el lugar santo del lugar santísimo y se rasgó el momento en que el Señor expiró y dijo, consumado es. Sucedieron una serie de señales, entre ellas la rotura del velo, que nos ujú, habla de la culminación, ¿no? De ese antiguo sistema, el sistema sacrificial y mediatorio del antiguo pacto, y que ahora en Cristo Jesús se ha abierto un camino nuevo de acceso a la presencia de Dios, ¿no? Es ujú, maravilloso entonces todo lo que nos enseña la Escritura, ¿no? ujú, Y bueno, esta superioridad de Cristo como sumo sacerdote, como intercesor por nosotros, como la ofrenda perfecta, ¿verdad? Como el Hijo de Dios exaltado. Todo esto nos ayuda en cuanto a nuestra salvación, a la vivencia práctica de nuestra salvación, en ujú, saber que tenemos un intercesor, tenemos un sumo sacerdote compasivo que conoce nuestras debilidades, que fue tentado en todo como nosotros, así lo dice el libro de Hebreo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos ese Hijo de Dios todopoderoso, exaltado, que está cercano a nosotros, ¿no? Que nos ama, está cercano a nosotros y que al final cuando viene la parte exhortativa del libro, esa parte práctica de la vida cristiana práctica nos dice que nos afirmemos cada día más entonces en esa gracia. Bueno, al principio nos dice que cuidemos esta salvación que es muy grande, ¿no? Lo dice en el capítulo ujú. 4. Sí. Cuidemos esa salvación tan grande. Y al final nos recomienda que no dejemos de congregarnos, que hagamos buenas obras, ¿verdad? Que obedezcamos a nuestros pastores, en fin, una serie de recomendaciones, de exhortaciones muy importantes para que nosotros en la práctica afirmemos nuestra salvación, la consolidemos, la cuidemos. Y bueno, hay cantidad de pasajes hermosos que ya vamos a estar estudiando en los otros temas y también en sus exposiciones que yo sé que van a ser muy, muy preciosas sobre la Ujú. perseverancia, tema de la perseverancia y sobre el tema de la relación de la fe con las pruebas. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Encantado Dios le de bendiga, poder profe. continuar en Gracias. este curso. Nos vemos en el Gracias próximo por martes. todo. Les enviaré, como Bueno, siempre, los materiales y recuerden ir trabajando entonces en sus otras asignaciones. Creo que no les he calificado todavía la última del informe que me ujú. enviaron, el resumen de la lectura, pero bueno, esta misma semana se las envío. Pero cualquier Bueno, cosita o profe. duda con respecto a sus siguientes asignaciones, por favor me lo hacen saber para ayudarlas. Dios les bendiga. Mucho. Amén. Dios le bendiga, profe. Amén.